Hoy en el Parlamento Europeo nos acompañan Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, Renew en la Eurocámara, y Fernando Delage, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola Andalucía. Muchas gracias. Y vamos a hablar precisamente del libro que aquí estamos viendo, La guerra desinformativa de Putin, desmintiendo falacias de la invasión de Ucrania. Así que antes de ahondar en el contenido del libro, me gustaría preguntar precisamente por la desinformación. Cuando hablamos de conflictos como la invasión de Ucrania, a menudo se nos vienen a la mente pues la multitud de armas que se pueden emplear en este tipo de contextos, pero quizá pasan más desapercibidas otras armas como pueden ser la desinformación. Con lo cual, me gustaría que me contaran ¿cuáles son los peligros de la desinformación o cuál es el papel de esta en este tipo de contextos? Bueno, yo como miembro de la Comisión Especial de Desinformación lo que le puedo decir es que durante más de 2 años hemos analizado las grandes amenazas que la mentira, utilizada maliciosamente, el efecto que puede causar en nuestras democracias. Para destruir las sociedades democráticas ya no son necesarios los tanques, aunque en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania hay tanques. Pero en el trabajo más difuso que algunos países, especialmente no democracias, quieren ejercer sobre países como los nuestros, que sí son democracias, para que dejemos de serlo. La desinformación es el arma de destrucción de nuestras democracias de forma masiva, porque la democracia empieza en nuestros corazones y en nuestros cerebros. Si inoculamos la polarización, si inoculamos la hostilidad hacia aquel que no es como nosotros, si inoculamos ideas conspiranoicas sobre las grandes instituciones, la ciencia, la academia, los medios de comunicación serios, las instituciones, digamos los estados, entendidos como grandes instituciones, si todo eso se devalúa, si la verdad deja de ser importante, entonces es muy fácil manipular y es muy fácil derrumbar las democracias y que entren regímenes populistas o incluso autoritarios. Pero yo se lo estoy contando de forma un poco empírica, un poco lo que hemos ido aprendiendo como políticos, porque hemos visto efectivamente que la desinformación más grave venía por una alianza de distintas dictaduras o regímenes autocráticos. Putin con el régimen autocrático de Irán, combinado con Cuba, con Venezuela, que tenían en común el que son enemigos de las democracias. Pero los que de verdad saben son los magníficos profesores de este libro, que mañana lo que vamos a hacer es presentarlo en su versión en inglés. Son extraordinarios, ellos no lo van a decir, pero escriben muy, muy bien. Se lee como una novela y dan muchísima información rigurosa sobre esto que está usted preguntando. ¿Qué nos puede decir usted? Pues antes que nada quiero dar las gracias a Maite Pagaza, que ha sido una gran ayuda. Le estamos enormemente agradecidos por este libro y por el esfuerzo además de poder hacer una edición en inglés y presentarlo mañana en el Parlamento. Creo que ya ha explicado perfectamente el contexto de la situación. Vivimos en una era en la que hay quien afirma incluso que los hechos no existen, solo existen interpretaciones de la realidad. Y no se trata de ganar por la vía de los hechos, sino ganar vía qué relato se impone sobre el resto. Y hay potencias que ven la democracia como una amenaza existencial. Este es un caso muy claro, el de Putin y Ucrania. La Unión Europea es vista, percibida como una amenaza letal para el régimen de Putin. Putin tiene 2 grandes obsesiones, ha tenido probablemente toda su vida, lo podemos ver hoy con cierta mirada retrospectiva. Una, salvar un régimen autoritario. Y segundo, recuperar a Rusia su estatus de gran potencia. Es una mentalidad que nunca ha perdido, ¿no? Un impulso imperialista, revisionista. Yo no soy un Estado más y, por tanto, tengo derecho a invadir un vecino si me parece, ¿no? Y en ese relato hay que inventarse unas historias y buscarse unas excusas. Y una lista de, no recuerdo si 8 o 10 falacias con respecto a la invasión, desde la propia invasión, no llamar guerra, sino operación militar especial, es lo que hemos hecho con la ayuda de algunos compañeros en el marco de un proyecto más amplio que tenía que ver con la desinformación. Dicho eso, hay que decir que algunos de los autores de esas mentiras se creen sus propias mentiras.
tenemos que llegar a la conclusión de que Putin se cree que Ucrania no existe y no tiene derecho a existir, con lo cual habría que preguntarse si son rusos, ¿por qué estoy matando a tantos rusos, ¿no? Es decir, que hay muchas preguntas que hoy, después de 2 años de guerra, quizá tenemos que replantear los términos del debate, ya no tanto en identificar las falacias como ver los resultados de esa campaña de desinformación y campaña bélica y terrible, en la que está en juego no solo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, sino el futuro del proyecto europeo, y creo que no somos suficientemente conscientes de eso para entender también qué futuro nos espera si este líder autoritario y fanático, convencido de sus propias mentiras, sigue en el poder. Y sin desvelar mucho del contenido del libro, hablamos de los resultados de las falacias, pero ¿cómo se construyen estos discursos? ¿Cómo se construyen estas mentiras que acaban llegando a los ciudadanos? Bueno, con medias verdades y con mala intención. El elemento fundamental es la maliciosidad con respecto a algo que es el cuadro completo de la realidad que se está abordando. Por ejemplo, cuando se utiliza el terraplanismo para captar personas que desconfían de la ciencia, y después eso se puede utilizar maliciosamente en el momento del COVID para ir en contra de las instituciones de los países que tienen que defenderse y que tienen que defender a la población de la pandemia. O sea, son cosas a veces muy retorcidas. Y yo no sé, Fernando, ¿qué quieres? No, una de ellas fundamental es hacer ver que Occidente es el enemigo, ¿no? Quiere humillarnos. Y eso es un enorme elemento de legitimación interna de Putin, ¿no? Que busca una identidad postsoviética en la que Occidente desempeña ese papel que comparte buena parte de la población rusa. Sin darnos cuenta, hay muchas teorías sobre las causas últimas de la invasión. Se puede culpar a la OTAN, se puede culpar al imperialismo, pero recordemos que Yeltsin era tan ruso como Putin. Y Yeltsin fue el que hizo posible, no solo él, la independencia de Ucrania, ¿no? Que votaron el 95-98% de los ucranianos. De modo que aquí hay mucha construcción, pero una construcción bien construida porque está sobre la base de que yo no soy un Estado, yo soy una civilización, recupero un pasado idealizado que al mismo tiempo se convierte en una fórmula de nacionalismo claramente ofensivo, ¿no? De yo soy uno más y si yo estoy en el momento más débil de mi poder de los últimos 300 años, yo recupero estatura internacional provocando caos y desorden e intentar debilitar un orden que no me gusta. Pero ahí hay algo de resentimiento y de venganza contra una percepción que tú has vivido. Personalmente, un señor que era espía en Dresden, que preguntaba qué pasa, qué dice Moscú, Moscú no responde y se juró a sí mismo que esa iba a ser la misión de su vida. Y fíjate, sobre esa frustración y sobre ese resentimiento, hay periodistas polacos, especialistas en todos estos temas, y que están en algunos de los periódicos más importantes, como por ejemplo la Gazeta Wyborcza, que indican claramente que ese tipo de comportamiento se parece mucho al comportamiento de Hitler, no solo en el ascenso al poder, en cómo se genera un poder autocrático, cómo se va destrozando un sistema que todavía mantiene formalmente las elecciones y cómo, con su obsesión, con esas obsesiones personales que tú has escrito también, empieza el relato de que tiene derecho a ampliar el espacio de las fronteras alemanas e iniciar la conquista de los vecinos. Pero un relato que paradójicamente va unido a la idea de la guerra patriótica. La Unión Soviética fue el país que más víctimas sufrió durante la Segunda Guerra Mundial y eso encaja con ese mensaje de que tenemos que desnazificar Ucrania y Zelensky es un judío. Porque el elemento de la mentira es el del gran victimismo, el de la manipulación histórica, el de las mentiras sobre la historia, porque de esa manera él se siente como quiere hacerse ver la víctima cuando es el agresor. Esa ambivalencia es la del gran manipulador, la del gran narcisismo que entendemos más en las relaciones interpersonales o humanas. El ejercicio de la dominación y de la manipulación con un elemento además de inversión de los papeles. El que asesina llama asesino a la víctima o llama fascista a quien está sufriendo el ataque ilegítimo e ilegal internacionalmente.
Entonces él tenía que defenderse de una agresión externa, sobre la base de unos supuestos que eran falsos. Ucrania no estaba encima de la mesa que Ucrania fuera a formar parte de la OTAN, ni en sueños a nadie se le puede ocurrir que la OTAN fuera a atacar a una potencia nuclear con el mayor ejército del continente, ¿no? De hecho, no había más que ver a qué cosas estaba dedicando la OTAN en los últimos años, a cosas pues, como la inclusión, el establecer una OTAN muy acorde a bueno, una cultura de paz, digamos, muy intensa. Todo lo contrario a lo que está en el mundo de los sueños, de las obsesiones de Putin. Y sin olvidar que esa antigua periferia era la que quería integrarse en la OTAN. ¿Por qué? Habría que preguntárselo a Moscú. ¿Por qué esa prisa por salir del yugo primero soviético y luego ruso, ¿no? Y además, cuando uno en su soberanía puede tomar sus decisiones. Según firmó Moscú en tratados internacionales. Y cuando se aborda la invasión de Ucrania desde España, por ejemplo, puede parecer algo muy lejano o algo que bueno, no nos atañe quizás directamente, pero al final esto de lo que estamos hablando, la desinformación y los peligros que supone, es algo que sí que nos podría afectar directamente, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, en cuanto a desinformación, justo nuestro país ha sufrido ataques multinivel de lo que se llama una estrategia híbrida durante bastantes años, antes de 2017 y después de 2017, en una operación que está siendo instruida por jueces españoles por la interferencia rusa y sus relaciones con los líderes del intento de golpe a nuestra democracia, al Estado de Derecho democrático en Cataluña, cuyo líder pues, es el fugado de la justicia Puigdemont. Que, en fin, o sea que esa desinformación rusa, esa injerencia extranjera, ese intentar romper nuestra democracia ha sido un campo de pruebas, España, de todo tipo de estrategias multinivel, y esto ha sido analizado por el Centro de Amenazas Híbridas finlandés, donde se dijo que si hubiéramos tenido las herramientas de análisis que ahora tenemos, habríamos podido detectar esa operación, que pasó desapercibida en parte y que incluía una parte de desinformación de la opinión pública europea para que pensaran precisamente que quienes estaban haciendo todos esos ilícitos eran las víctimas. En una parte, el Russian Today y los medios, digamos, del régimen de Putin introdujeron noticias falsas en el resto de los medios de comunicación europeos y solo al tiempo se fueron dando cuenta, Le Monde y otros, de que les habían metido imágenes falsas, ideas falsas y un relato absolutamente torticero. O sea que nosotros como españoles, claro que hemos sufrido la desinformación rusa, porque en el mapa de Europa que Putin desea, que nos lo enseñaron en el centro híbrido de Finlandia, nos mostraron que la Europa que quería Putin era una Europa balcanizada, toda rota, porque de esa manera seríamos débiles, muy débiles, porque posiblemente la Unión se disolvería con un proceso de secesionismo de distintos lugares europeos. Pero lo que veían más fácil de trabajar era el tema de Cataluña y por eso les ofrecieron, por eso estuvieron los agentes de campo, además de la desinformación, realizando acciones en Cataluña. Y eso por una parte. Y a la segunda pregunta, aunque yo creo que Fernando la responderá mejor, nosotros estamos interrelacionados, el mundo es complejo, está interconexionado y la Unión Europea y la seguridad de todos los europeos es la seguridad de cada uno de nosotros. Efectivamente, los ucranianos están luchando por nuestros principios y nuestros valores. Y no digo solo Europa, hablo de un Occidente en general y sobre todo la idea de un orden internacional basado en unas reglas, ¿no? Que están ahí desde 1945. Nadie tiene derecho a invadir por la fuerza a un Estado soberano. Y menos es la primera vez que una potencia nuclear invade un Estado vecino. Están en juego muchas cosas. Putin quiere deshacer no solo la estabilidad política europea, sino la arquitectura de seguridad europea, porque quiere mandar ella, quiere tener un derecho de control y dominio sobre los otros, sobre la base de que su seguridad depende de la inseguridad de los demás, que como históricamente, con esa percepción de vulnerabilidad que ha tenido Rusia a través de los tiempos, ha actuado. Y una parte fundamental de ese paquete es romper la relación transatlántica. Hay que dinamitar a Occidente.
Y aquí hay una dimensión preocupante de la que quizá no seamos del todo conscientes. Occidente es hoy el 12% de la población mundial. Y tenemos que hacernos a la idea, si metemos Occidente, metiendo Japón, Australia, yo creo que 12, llegamos más o menos a ese 12, y tenemos que ser conscientes de que defendemos unos principios que de manera absoluta definimos como universales, pero el otro 80% no ve Rusia exactamente como nosotros. Y hay una batalla por el relato y por la desinformación en la que tenemos que ser más proactivos y más cuidadosos y abandonar un poco nuestro paternalismo y el dar lecciones al resto del mundo, ¿no? Bueno, yo lo que quería añadir es que el libro, que como digo, son muchos autores que de forma altruista han querido ayudar. Y es curioso que nosotros en la Comisión de Desinformación tuvimos esa llamada a hacer lo posible por desenmascarar los fenómenos de desinformación y muy especialmente los de desinformación rusa, que hemos conocido durante este tiempo en Serbia. Bueno, hay operaciones muy intensas, aunque, como digo, desde el punto de vista de un trabajo multinivel, el caso de intentar romper nuestra democracia fue muy avanzado. Pero ellos han dado lo mejor de sí mismos como académicos y como ciudadanos, porque saben que lo que está en juego son los principios y valores que nos hacen ciudadanos, porque solo en las democracias se pueden defender los derechos fundamentales cuando se vulneran y solo en las democracias se puede cambiar el poder cuando no nos gusta. Es algo tan importante como eso. Eso es lo que se está dirimiendo y ellos han dado lo mejor. Y por eso es tan importante, con la calidad española, que tenemos grandes intelectuales, el que también se conozca en inglés. Así que yo no sé cómo daros las gracias. Es que es Salvo verdad. dar las gracias, no hacemos más que nuestro trabajo. No, es Honrada mucho y más. todo lo profesionalmente posible. Es mucho más, porque no todo el mundo es tan generoso. Así que es una... Ni todo el mundo tiene fans como... No, es una suerte que tengamos en España gente tan importante y tan generosa y tan dispuesta a dar a los demás. Y desde el sur se ve muy bien el conjunto de lo que queremos analizar y de lo que se está defendiendo. El sur va a hacer una aportación muy buena en este caso. Desde luego esta valoración invita a leer el libro. Antes de acabar, no puedo evitar preguntar en el contexto en el que nos encontramos previo a unas elecciones tan importantes como las elecciones europeas, después de la investigación que han hecho sobre la desinformación y, como usted ha mencionado, formando parte de la Comisión del Parlamento para las Injerencias Extranjeras en los Procesos Democráticos, precisamente en la Unión Europea. ¿Qué hay que aprender de lo que está pasando en Ucrania para tenerlo en cuenta y qué se puede hacer tanto a nivel colectivo, pues desde las instituciones de la Unión Europea, por ejemplo, como a nivel individual, que pueden hacer los ciudadanos para tratar de combatir o evitar esa desinformación? Bueno, yo creo que hemos despertado cierta ingenuidad, que hemos mirado para otro lado o no nos hemos creído lo que algunos miembros de la Unión Europea, en una parte más incorporada más recientemente, hablo de Europa Central y Oriental, tenemos hoy que darle la razón. No queríamos oírles. El propio Zelensky no se creía a Biden y se enfadaba mucho a Biden cuando Biden le decía que aquí ha habido un aspecto interesantísimo que ha sido cómo la inteligencia americana ha evitado que Putin sacara una bandera falsa buscando una justificación de están atacando el Donbass y por tanto actuamos en defensa propia. Zelensky no se creía que Putin de verdad iba a invadir hasta 24 horas antes. Se enfadaba mucho con Biden. ¿Me estás haciendo daño a mi país? Diciendo esto públicamente. ¿En qué consiste esa ingenuidad? Lo que polacos y bálticos nos decían, tenían razón. Habían visto el alma de Putin. Sabían qué quería. Y no hemos querido verlo. Por tanto, tenemos que dedicar un mayor esfuerzo a entender motivaciones e intenciones básicas. Por eso hay que leer historia, hay que conocer mejor ciertas cosas y no creernos que a medida que el resto del mundo avanza y se moderniza, se va a convertir en una nueva Unión Europea, porque hemos visto que no es así.
Tenemos que hacernos a la idea de que somos una parte pequeña del mundo, que los peligros existen y que desgraciadamente lo que creíamos había pasado a la historia con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética no ha pasado. Se han roto muchas expectativas y hay que ser realistas. Hay muchas cosas que están en peligro y para defendernos hace falta una buena información, pero también hace falta más pedagogía por parte de las élites políticas, pero también más preocupación y responsabilidad ciudadana por intentar entender de verdad lo que pasa, por informarse y por saber distinguir los hechos que son ciertos de las manipulaciones. Ese es un trabajo en el que mis compañeros que firman ahí en la portada han estado trabajando especialmente durante un tiempo y seguiremos haciéndolo, de hecho, ¿no? Ya estamos pensando en una segunda parte, ¿no? 3 años después de guerra. Bueno, cuando nos quejamos de nuestras democracias, las democracias no son perfectas y los liderazgos no siempre son perfectos. Pero simplemente comparando nuestros sistemas con regímenes como el de Irán, como el de Cuba, como el de Venezuela o como el ruso, ya nos damos cuenta que podríamos perder si perdemos nuestras democracias. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que saber que si sin verdad no hay democracia, es clave el ataque a la verdad de esa desinformación que tiene tantos aliados que lo que tienen en común es que no les gustan las democracias. Sabiendo esto, yo creo que cada uno de nosotros somos el pilar, somos los pilares y los cimientos, cada uno de los ciudadanos con su teléfono móvil es un pilar de la democracia europea. Y sin democracia europea estamos perdidos en un mundo muy convulso y muy difícil. Creo que tenemos que defender las democracias. Creo que tenemos que intentar buscar hechos y darnos cuenta de que, sobre todo los más jóvenes, van a tener una enorme responsabilidad de buscar soluciones para que las democracias sigan siéndolo, para no perderlas. Y la adicción a las pequeñas burbujas de las redes sociales son algo que tienen que encarar. Tenemos que ser abiertos de mente para entender a nuestros conciudadanos y lo que tenemos en común y buscar compromisos en todo lo que nos interesa a todos nosotros, tanto desde el punto de vista más egoísta como del más altruista, para salir adelante. Si no lo hacemos, perderemos el tren del futuro. Así que yo creo que hay que confiar en Europa, hay que exigir a los políticos y exigiendo a los políticos se consiguen también resultados, pero hay que ser prácticos. Con lamentarnos no solucionamos nada. Yo creo que nos tenemos que implicar, hay charcos, ponerse las botas y al charco, a sacar la democracia para adelante. Pues después de estas interesantes reflexiones no me queda más que invitarles, por supuesto, a informarse y qué mejor manera de hacerlo que con este libro y agradecerles a ustedes habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.